La vulnerabilidad humana ante la maquinaria de guerra tuvo un epicentro, la torreta esférica Sperry del bombardero B-17. Una esfera de plexiglas, 44 pulgadas de diámetro, un volumen inferior al de una bañera doméstica estándar. Dentro, el artillero adoptaba una posición fetal. Solo hombres con una estatura de 5 pies y 4 pulgadas o menos podían acceder al puesto. Estadísticamente, su reducido tamaño era una ventaja, un objetivo difícil de alcanzar, pero esa ventaja era también su sentencia. El espacio mínimo anulaba la posibilidad de salvación durante un aterrizaje de emergencia o un atasco. El problema era salir. El artillero no podía llevar el paracaídas puesto, no había espacio. El protocolo de evacuación era una secuencia de fallos potenciales. Primero, girar la torreta para alinear la escotilla con el fuselaje. Segundo, trepar al interior de la aeronave. Tercero, encontrar el paracaídas, ajustárselo y saltar. Si el motor eléctrico fallaba, existía una manivela manual, pero si el mecanismo se bloqueaba o el fuselaje estaba dañado, el artillero quedaba atrapado. Su vida dependía por completo de la integridad mecánica del bombardero. Existen registros de pilotos obligados a tomar tierra por emergencia. El comandante del avión iniciaba el aterrizaje de vientre, sabiendo que su artillero estaba bloqueado debajo. El aislamiento físico no era el único enemigo. A la claustrofobia se sumaba un factor sistémico, la temperatura. A altitudes de 25.000 a 35.000 pies, las cabinas de los bombarderos no estaban presurizadas. Las temperaturas exteriores caían a 40, a veces 60 grados bajo cero. El viento helado entraba en ráfagas por las troneras abiertas, las posiciones de los artilleros laterales. Para 1944, este flujo de aire era responsable de más de la mitad de los casos de congelación. Si un arma se atascaba, el procedimiento era manual. El artillero se quitaba los guantes, la piel desnuda tocaba el acero. El contacto era instantáneo. La piel se congelaba, adherida al metal. Se perdían dedos. Durante 1943 y 1944, las tripulaciones sufrieron más bajas por lesiones relacionadas con el frío que por la acción del enemigo. Las cifras de la octava Fuerza Aérea son un indicador preciso. Más del 12% de sus tripulantes de combate murieron en acción. Una tasa de mortalidad superior a las pérdidas combinadas del Cuerpo de Marines, el Ejército y la Armada durante el mismo periodo. Un artillero de torreta esférica declararía que, al llegar al objetivo, el frío y las condiciones eran tan extremas que ya no importaba si regresaba o no. En ese periodo, un turno de servicio estándar requería completar 25 misiones. Solo alrededor de un tercio de las tripulaciones lo conseguía. Ante la alta tasa de bajas entre las tripulaciones, la respuesta fue una reconfiguración doctrinal. Los ingenieros transformaron el bombardero B-17G, una plataforma de armas operada por 10 hombres. ¿Por qué fue necesario duplicar la cadencia de fuego del modelo base? La ventana para un acierto visual contra un caza atacante no superaba los 3 segundos. La doctrina de bombardeo a gran altitud, diseñada para eludir la artillería, falló en su premisa. Los cazas enemigos sí alcanzaban esa cota. La solución fue la AN/M2, la versión para aeronaves. El B-17G montaba 13 de estas ametralladoras. Su peso se redujo a 61 libras, pero la modificación crítica fue la cadencia de tiro, de 750 a 850 disparos por minuto. Algunas variantes alcanzaban los 1200. Una cadencia tan alta significaba que un artillero podía agotar una cinta estándar de 250 cartuchos en solo 12 segundos de fuego continuo. Este rendimiento se lograba gracias a un factor externo. Los cañones ligeros de 36 pulgadas no requerían masa adicional para disipar el calor. El flujo de aire helado a alta velocidad se encargaba de la refrigeración. Los pilotos alemanes adaptaron su táctica. Para derribar un bombardero aislado de su formación, el objetivo era suprimir su fuego defensivo. Las posiciones de los artilleros de cintura, esas ventanas abiertas en el fuselaje, se convirtieron en un blanco prioritario. Aproximadamente el 20% de los impactos de los cazas alemanes se concentraba exclusivamente en estas posiciones. El arma instalada en esos puestos, sin embargo, estuvo a punto de ser un fracaso. Una década antes, su prototipo era inviable. El modelo original M1921, refrigerado por agua, pesaba 121 libras.
un peso que lo hacía inoperable para la mayoría de sus aplicaciones, con un sistema de alimentación de munición exclusivo por la izquierda. La variante refrigerada por aire resultó aún más problemática. El cañón ligero se sobrecalentaba de forma crítica. Después de 75 disparos, el metal se deformaba, se fracturaba. Durante los años 20, el arma parecía destinada a la obsolescencia. El avance técnico llegó entre 1927 y 1932. Los ingenieros desarrollaron un cajón de mecanismos universal. Permitía la alimentación de munición por ambos lados. De forma paralela, una nueva variante con cañón pesado resolvió el sobrecalentamiento. Para 1933, el resultado era la M2HB. Su peso se redujo a 84 libras. El cartucho .50 BMG generaba una energía de entre 10.000 y 15.000 libras-pie, una potencia 20 veces superior a los subfusiles de la época. Podía penetrar casi una pulgada de blindaje de acero templado a 100 yardas. La capacidad para perforar acero no fue un accidente, fue un requisito técnico, una demanda nacida en los campos de batalla de Europa. ¿Qué razón obligó al comando a buscar un nuevo calibre? Las tropas estadounidenses se enfrentaron a un blindaje alemán que sus proyectiles estándar no podían vencer. Julio de 1917. El general John Pershing, comandante de la Fuerza Expedicionaria estadounidense, identificó el problema en sus informes. Observó aviones alemanes de ataque a tierra. Su blindaje simplemente desviaba las balas de calibre 30. Pershing solicitó un arma nueva, un calibre de al menos media pulgada, una velocidad de salida superior a los 2.700 pies por segundo. Una exigencia así, para ese calibre, llevaba la metalurgia de 1917 a su límite técnico. La tarea recayó sobre John Moses Browning. Él tomó su probado diseño M1917, refrigerado por agua, y lo escaló. El nuevo cartucho se convirtió en el .50 BMG, o 12.7 por 99 milímetros, un diseño conceptualmente simple, una versión ampliada del cartucho 3006, con inspiración de munición antitanque alemana. Las primeras pruebas del prototipo ocurrieron en octubre de 1918. Los ensayos definitivos tuvieron lugar con una precisión histórica, exactamente una semana después de que la guerra hubiera terminado. El mecanismo, concebido en 1918, trascendió la fase experimental. Se convirtió en la ametralladora pesada de mayor producción en la historia. Solo durante la Segunda Guerra Mundial, la producción alcanzó los 2 millones de unidades. Un cálculo simple, más de 1.400 ejemplares saliendo de las cadenas de montaje cada día. Su silueta se institucionalizó, montada sobre tanques, sobre jeeps, sobre helicópteros. Una forma visual constante, un símbolo reconocible a través de décadas de conflicto. El arma tiene más de 100 años. Su diseño interno, sin embargo, se ha mantenido sin alteraciones críticas respecto al original. El mecanismo básico es el mismo. El dominio en el aire, donde el blindaje de un B-17 no siempre salvaba a la tripulación, se trasladó a los teatros de operaciones terrestres. Allí, los operadores del arma quedaron aún más expuestos al fuego enemigo. La vulnerabilidad en tierra no era una teoría, era una condición física. El 26 de enero de 1945, la supervivencia dependía de una anomalía estadística. Ese día, el segundo teniente Audie Murphy y su compañía fueron atacados. El enemigo, 200 soldados de infantería alemanes, apoyados por 6 cazacarros. Superados en número y armamento, Murphy ordenó la retirada. Entonces vio un cazacarros M10. Estaba en llamas. Su ametralladora M2, intacta. Murphy trepó sobre el vehículo en llamas. El fuego podía alcanzar el combustible en cualquier momento, o la munición. A pesar del riesgo, se posicionó tras el arma y abrió fuego. ¿Cuántos minutos puede sobrevivir un operador sobre un blindaje descubierto? Audie Murphy estuvo 1 hora, completamente expuesto. El olor a aceite quemado se mezclaba con los gases de la pólvora. Disparaba sin cesar mientras el vehículo ardía bajo sus pies, rechazando avances desde 3 direcciones. Eliminó a una escuadra entera que intentaba avanzar por una zanja. Por estas acciones, recibiría la Medalla de Honor. Se convirtió en el soldado estadounidense más condecorado de la guerra. Cuando se quedó sin munición, bajó del vehículo herido y lideró un contraataque. El resultado de su defensa solitaria fue el equivalente a un pelotón de infantería alemán completo. 50 bajas estimadas. La defensa de Audie Murphy no fue una anomalía.
fue la consecuencia directa de una doctrina de diseño, una que normalizaba la exposición total del operador de ametralladora. El extremo de esta doctrina fue la montura M45 Quad Mount, 4 ametralladoras M2 sobre una torreta eléctrica, capaz de girar a alta velocidad en cualquier dirección. Su cadencia de fuego combinada era de 2000 disparos por minuto, 40 proyectiles por segundo. La vibración de la estructura era constante. Esta densidad de fuego superaba a la mayoría de sistemas antiaéreos especializados del periodo inicial de la guerra. El sistema fue diseñado contra aeronaves a baja altitud, pero tras el desembarco de Normandía, la superioridad aérea aliada era casi absoluta. La Luftwaffe desapareció de los cielos. Los artilleros giraron sus armas hacia objetivos terrestres. En la batalla de las Ardenas, un M45 podía abatir un árbol entero para eliminar a un solo francotirador. Sin embargo, para los operadores en tanques como el Sherman, la situación era diferente. El tanque portaba una M2, montada detrás de la torreta. Para usarla, un tripulante debía salir, subir a la cubierta del motor. Su cuerpo quedaba totalmente expuesto al fuego enemigo. El montaje alto permitía el fuego antiaéreo, pero impedía disparar desde el interior del vehículo. El coste de una ráfaga de ametralladora contra un objetivo dudoso era mínimo. El riesgo para la vida del operador era máximo. Un manual táctico especificaba que era más barato rociar un arbusto sospechoso con la calibre 50 que malgastar un proyectil del cañón principal. 2 décadas más tarde, la vulnerabilidad del operador se convirtió en una norma sistémica, esta vez en los ríos de Vietnam. Las estadísticas documentan la realidad. 3 de cada 4 marineros resultaban heridos durante un turno de servicio de un año. La tasa de bajas alcanzaba el 6% mensual. Matemáticamente, la probabilidad de terminar el servicio ileso se aproximaba a 0. Cada patrulla era un cálculo de riesgo. El escenario era el delta del río Mekong. Las herramientas, lanchas de patrulla fluvial o PBR, cascos de fibra de vidrio, rápidos, poco blindaje. Las emboscadas ocurrían a distancias de menos de 100 metros. ¿Cómo asegurar la densidad de fuego en un contacto tan cercano? La respuesta estaba en el armamento. 2 ametralladoras M2 en la torreta delantera y una M2 en la popa. El fuego enemigo era denso, implacable. La River Division 531 es un caso de estudio. En solo 40 días, la unidad perdió 7 de sus 10 lanchas por impactos directos de cohetes. Los marineros de las PBR se convirtieron en la unidad naval más condecorada de la guerra. El alto mando reconoció formalmente a las tripulaciones por devolver el fuego durante cada una de esas acciones. Pero décadas antes, en la Guerra de Corea, el problema no era la distancia de combate, era la masa humana. Las instalaciones M45, conocidas como Quad 50, se enfrentaron a las tácticas de oleadas masivas de la infantería china. El volumen de fuego era constante. Los cañones de las ametralladoras superaban su límite técnico de diseño. El metal se calentaba al rojo vivo, se deformaba visiblemente. Entre ataques, las tripulaciones vertían agua sobre el acero para un enfriamiento de emergencia. Era la única forma de seguir disparando. La cadencia de una sola M2 resultaba insuficiente ante la escala de los asaltos. El sistema Quad 50 era crucial. Para el tiro de precisión a larga distancia, los artilleros comenzaron a montar miras telescópicas en sus armas. La precisión a distancia era una adaptación táctica, pero fue consecuencia de una transformación global, iniciada hacia 1945. Un cambio en las reglas del campo de batalla. Un soldado de infantería busca refugio tras un muro de ladrillos. Una cobertura estándar, considerada segura contra fuego de fusil. Entonces impacta el proyectil calibre 50 BM. No se detiene. Atraviesa la estructura. Una segunda ráfaga pulveriza el mortero. El muro se derrumba. Una densa nube de polvo de ladrillo y hormigón cubre la posición. ¿Por qué los muros de hormigón y ladrillo dejaron de ser una protección para la infantería? La respuesta es la física. La energía de boca del calibre 50 BMG supera los 15.000 julios, volviendo conceptualmente obsoleta cualquier cobertura urbana de la época. El efecto no se limitaba a la albañilería. Incluso tanques medios como el Panzer IV eran vulnerables. El fuego sostenido destruía sus sistemas ópticos, rompía las orugas, inmovilizando el vehículo.
Los proyectiles perforantes podían atravesar el blindaje lateral y trasero, más delgado. Los tanques japoneses en el Pacífico, con un blindaje muy inferior, eran neutralizados de forma rutinaria. Las fuerzas alemanas documentaron los efectos. La adaptación fue inevitable. Las nuevas doctrinas priorizaban el uso de francotiradores y fuego de artillería contra estas posiciones, evitando el asalto frontal. El cambio doctrinal no anulaba la iniciativa individual, a veces la transformaba. El sargento de artillería Carlos Hathcock instaló su ametralladora M2 sobre un trípode. Fijó un soporte metálico, una pieza customizada, fabricada por los armeros de la Marina. Sobre el soporte montó una mira telescópica Unertl de 8 aumentos. El arma de apoyo se convirtió en un instrumento de precisión. ¿Cómo una ametralladora pesada superó las limitaciones del armamento de infantería? La respuesta fue la improvisación técnica. Durante la Operación Doto, Hathcock estableció su posición. La distancia al objetivo superaba los 2000 metros. A esa escala, la óptica de infantería estándar era funcionalmente inútil. A través de la lente Unertl, la distorsión atmosférica deformaba la silueta lejana. El disparo confirmado alcanzó su objetivo a 2.500 yardas, casi 2,3 kilómetros. El récord se mantuvo durante 35 años. La hazaña de Hathcock fue una inspiración directa para Ronnie Barrett. En 1982, diseñó el primer rifle de francotirador práctico de calibre 50. El episodio demostró el potencial de precisión del cartucho BMG a distancias extremas. Un espacio donde la balística convencional dejaba de funcionar. Desde su creación, los rifles Barrett han sido utilizados para realizar 5 de los 20 disparos confirmados más largos de la historia militar. Sin embargo, la habilidad individual no resolvía el problema sistémico. El operador de la M2 seguía siendo un blanco físicamente expuesto, una realidad confirmada por las acciones del sargento de primera clase Paul Ray Smith. 4 de abril de 2003, Aeropuerto Internacional de Bagdad. Su unidad es atacada. La tripulación de un transporte blindado M113 es alcanzada. Smith sube al vehículo y toma el control de la M2. Completamente al descubierto, sin escudos. El fuego enemigo se intensificaba desde múltiples direcciones, pero él mantuvo su posición, cubriendo la evacuación de los heridos. Evitó que los iraquíes tomaran un puesto de socorro donde se refugiaban más de 100 soldados. Murió por un disparo en la cabeza, sin soltar el arma. Los transportes M113 y los primeros Humvee se diseñaron como plataformas logísticas, no como vehículos de asalto. Su arquitectura original excluía la protección integrada para el artillero. La vulnerabilidad era parte del diseño, un defecto estructural que se pagaba en el campo de batalla. 3 años después, otro soldado enfrentó esa misma vulnerabilidad. El soldado de primera clase Ross McGuinness tenía 19 años, 4 de diciembre de 2006. Un insurgente en un tejado lanzó una granada. El artefacto cayó por la escotilla del artillero. Aterrizó dentro del vehículo, junto a otros 4 soldados. El eco metálico resonó en el casco cerrado. McGuinness gritó el aviso. El procedimiento estándar era evacuar, salir el primero. En su lugar, se arrojó sobre la granada, cubriéndola con su cuerpo en el espacio confinado del vehículo. Se suponía que una columna de vehículos blindados ofrecía protección, una realidad táctica. Para una persona, sin embargo, era una exposición total. El sacrificio de Ross McGuinness en 2006 no fue un incidente aislado. Fue la consecuencia directa de una vulnerabilidad sistémica en los teatros de operaciones de Irak y Afganistán. Allí, el Humvee se convirtió en el vehículo estándar para patrullas y el artillero de su escotilla en el objetivo principal. ¿Por qué las tácticas insurgentes se enfocaban en la torreta abierta? La respuesta residía en el diseño del vehículo. La altura de la posición del artillero en el Humvee situaba su torso y cabeza por encima de la cobertura urbana estándar. Se convertía en la silueta prioritaria, el único objetivo claramente visible para un francotirador. Los primeros modelos del Humvee tenían carrocerías de aluminio, finas, incapaces de detener proyectiles de fusil. Los artilleros no tenían escudos, nada. Estaban al descubierto, atacados con granadas desde las azoteas y con lanzacohetes RPG dirigidos al anillo de la torreta. Los artefactos explosivos improvisados, los IED, resultaron ser la amenaza definitiva. El operador en la escotilla recibía la onda expansiva completa. La delgada coraza del vehículo no detenía la metralla. El fracaso del blindaje estándar en Irak tenía un precedente histórico.
Un eco de Vietnam. En 1969, una emboscada en la Ruta 19, cerca de Pleiku. 30 camiones fueron destruidos, en menos de 10 minutos. Los conductores, de 18 y 19 años, comprendieron la realidad. Nadie más iba a protegerlos. Así que empezaron a construir sus propios camiones artillados. En los parques de vehículos, el aire se llenaba del olor a soldadura y metal quemado. Tomaban viejos montajes antiaéreos M-45, excedentes de la Segunda Guerra Mundial, y los soldaban directamente a las plataformas de los camiones. Un esfuerzo logístico totalmente improvisado. Para finales de año, más de 100 de estos vehículos operaban en todo Vietnam. A pesar de su eficacia, ninguno de estos gun trucks fue autorizado oficialmente por el ejército. No existían en los registros. La respuesta institucional al problema de la vulnerabilidad no fue más blindaje. Llegó a finales de 2004. Era un sistema digital. Su nombre, CROWS, Common Remotely Operated Weapon Station. La ametralladora M2 se montaba sobre el vehículo, como siempre, pero el artillero operaba desde el interior, protegido. ¿Cómo se resolvió el problema secular de la vulnerabilidad sin modificar el diseño del arma? La solución no fue cambiar el arma, fue reubicar al humano. El traslado del operador dentro del casco alteró la ergonomía del combate. La amenaza visual directa fue sustituida por una interfaz. Un joystick y una pantalla de video reemplazaron los gatillos clásicos. El sistema integraba cámaras diurnas y nocturnas, telémetro láser y un control de tiro computerizado que calculaba la balística automáticamente. La precisión superaba el 95%. Para el año 2013, más de 8.000 unidades estaban en servicio. El arma diseñada por John Browning en 1918 era ahora operada a distancia. La modificación M2A1 del año 2015 solo añadió un sistema de cambio rápido de cañón, nada fundamental. El arma era la misma. La unidad con el número de serie 324 fue retirada de servicio en 2015. Tenía 94 años.